Penal. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos Bien, a toda la mesa. bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por este contacto con Aire. Yo decía recién que más allá de nuestras opiniones, lo importante en este caso, y siempre que ocurre algo parecido, se genera todo un debate, pero entonces, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? Yo decía al principio que la idea era hablar con vos para entender cómo o en qué casos uno puede convertirse, además de víctima de un asalto, en asesino. ¿Y en qué casos no? Vamos, ahí me hace enseña que ya tenemos el video, lo ponemos al aire y lo vamos contando para aquellos que no nos están viendo por las distintas plataformas y nos están escuchando. Presta atención a la vereda. Estamos viendo una esquina, la calle mojada, pasa un auto y allá a lo lejos viene una moto con dos personas muy rápido, se suben en la vereda, detrás de una camioneta que les pasa por encima y termina impactando contra un árbol, todo sobre la vereda. Los de la moto son los motochorros y el de la camioneta es Diego, ¿no? Claro, exactamente. Diego de 25 años. De 25 años que ahora está detenido. Alejandro, yo voy a ir haciendo preguntas y orientame por si hay algún dato que se me escape y que te parezca importante agregar. ¿En qué casos uno puede decir fue legítima defensa y por lo tanto la justicia no era en mi contra? Los requisitos de la legítima defensa que están establecidos en el Código Penal, porque esto es importante, en materia penal todo tiene que estar escrito y de forma clara para que el ciudadano conozca qué es lo que puede y lo que no puede hacer, requiere, por un lado, lo que es la existencia de una agresión ilegítima, en segundo término, una necesidad racional de los medios utilizados para impedirla o para repelerla, y finalmente, la falta de provocación suficiente. Es decir, para hablarlo en términos simples, una agresión ilegítima quiere decir es un acometimiento violento, un ataque que yo sufro sin que esa persona tenga derecho a hacerlo. Por ejemplo, en este caso, que me asalten a mano armada dos delincuentes. Exactamente. No tienen ningún derecho a asaltarme en ese sentido. Distinto es cuando, por ejemplo, se da el caso de dos boxeadores que se suben al cuadrilátero y en ese caso la agresión está permitida porque está dentro de lo que son las reglas del deporte. Bien. Entonces, la agresión se dio. Hasta ahí uno podría decir, bueno, fue legítima defensa, pero hay otras dos circunstancias que deben darse. Claro, esas otras dos circunstancias tienen que ver con la necesidad racional del medio empleado para impedirlo, para repelerla. ¿Qué quiere decir esto de racionalidad en el medio empleado para repetirla o para impedirla? Claro, esto no tiene que ver con, no hay que confundirlo con proporcionalidad. Es decir, si a mí me atacan con un palo, yo no tengo que defenderme con un palo. Si me atacan con un cuchillo, no tengo que defenderme con un cuchillo. ¿Puedo defenderme con un medio que objetivamente puede ser más lesivo, como por ejemplo un arma? Sí, puedo. En este caso, la persona de Rosario eligió utilizar el medio que tenía a su disposición, que era la camioneta, como la forma de defenderse de esta primera agresión. Pero se da un gran problema que es cuando la agresión cesa. Porque en este caso que hablamos de un delito contra la propiedad, por lo que se ha comentado, la información que ustedes también han brindado y lo que circula por otros medios, aparentemente la agresión había cesado porque ya se habían llevado lo que era el objeto del delito, en definitiva, lo que era el bolso con el dinero. Aquí es donde aparece el primer problema, que es hasta qué punto subsiste ese permiso que otorga el ordenamiento jurídico a una persona para defenderse o atacar en forma de defensa. Y cuando la agresión cesa, automáticamente ya no estamos en presencia de la legítima defensa, sino que comenzamos a excedernos en la legítima defensa. A ver, por ejemplo, si los ladrones sacan el arma y en ese momento el conductor, víctima del asalto, acelera, los choca y los mata. Cuando lo estaban apuntando es una cosa, pero si ya se habían llevado la mochila, habían subido a la moto y estaban escapando, ahí había concluido el acto del robo, por lo tanto ya no encuadraría dentro de la legítima defensa, ¿entendí bien? Lo que en realidad habría cesado es la agresión.
Porque el robo en realidad se consuma, esto ya es una cuestión más técnica, cuando la persona tiene la capacidad de disponer de la cosa. Claro, el robo continúa siendo cuando están escapando. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando ya se están dando a la fuga y él los persigue y utiliza la camioneta como la forma de atacar a estas personas, ya no estamos en el marco de desde mi humilde punto de vista, el marco de una legítima defensa pura, sino que ya entramos en lo que son los supuestos de exceso de la legítima defensa. ¿Y cuáles son las consecuencias legales de un exceso en la legítima defensa? Que lo que es un delito que se comete en forma dolosa, es decir, con intención de realizar ese resultado, se aplica la forma culposa. El homicidio, por ejemplo, el homicidio simple, tiene una escala penal de 8 a 25 años y la figura culposa, en cambio, tiene una escala mucho menor que la. Es decir, esto quiere decir, no quiso matarlos, no se propuso matar a nadie, pero los mató. En realidad es la solución que adopta el código, porque está claro que quiso matarlo. Ajá. La persona que se defiende, y que en este caso mata a otra, sabe que mata y quiere matar, pero siempre con ánimo de defensa. Después el legislador dice, vamos a buscar esta solución, una reducción de pena, vamos a ir con la figura culposa. Pero está más que claro que quiso matar, aunque quiso hacerlo defendiéndose. Bien. Si no está presente este elemento que tiene que ver con la psiquis del sujeto, automáticamente deja de ser legítima defensa para pasar a ser un homicidio simple. Claro, y ahí tenés 8 años a 25. Y en el caso de la figura que se le está aplicando a este muchacho, que va a estar por lo menos 60 días detenido, ¿qué pena tiene? ¿O qué rango? 25 años. De 8 a 25 años. Exactamente. O sea, ¿podría pasar 8 años en la cárcel, o 10, o 12, o 25? Exacto. Yo digo, lo remarcamos porque más allá de las opiniones y del agobio que vivimos por la inseguridad, y de también reconocer que no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a una situación así. Yo no sé cómo voy a reaccionar, qué sé yo, no lo sé. Pero está bueno entender esto. ¿Qué dice el Código Penal? Dice que podés estar entre 8 y 25 años preso. Porque había cesado, no el robo, porque el robo en todo caso cesaba cuando los ladrones llegaban a su casa, se repartían la plata y se iban. Pero la agresión. Pero sí había cesado la agresión. Y el joven los persigue, y aunque haya sido como parte de él se está defendiendo, decide matarlos, porque acelera a pesar de que estaban en el suelo, ¿no? Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Esto de, en el caso de Rosario, como usted decía recién, Alejandro, se nota que el joven de 25 años tiene la intención de matar. O sea, ¿cómo se llega a esa verdad y en realidad quizás el joven no quiso matar, sino que quiso, recuperar sus cosas? El móvil no era... Pregunto del desconocimiento. O sea, ¿cómo se llega desde la justicia a conocer que este joven de 25 años buscaba matarlos a los delincuentes y no, de última, alcanzarlos para de alguna u otra manera recuperar lo que le habían... que no pudo frenar y les pasó por arriba. Digo, claro. ¿Cómo saber qué pasaba en la cabeza de esa persona en ese momento? La intención de ese acto. Bueno, lamento informarles que en el Código Penal no tenemos la forma de tomar conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque ustedes muy bien lo dijeron. Es lo que pasa por la mente del sujeto. ¿Cómo acreditamos si quiso o no quiso? Es como en la vida misma. El derecho, si bien tiene un desarrollo científico, dogmático, no deja de ser una ciencia social, no deja de ser una cuestión de sentido común. Entonces, nosotros mismos, observando y teniendo en cuenta, y esto yo siempre lo repito y lo repito hasta el hartazgo, para mí la palabra clave es contexto. Es el contexto el que nos va a decir a nosotros si quiso o no quiso, o nos vamos a acercar un poco más a una cosa que a otra. A mí me parece que si uno observa la grabación, y en la grabación lo que se ve es una moto que sube a la vereda y una camioneta que viene detrás de la moto, también se sube a la vereda y los embiste, el contexto a mí me dice que estaba buscando chocarlo, estaba buscando embestirlo. Ahora, ¿para qué? Y el para qué después surgirá de otros supuestos. A lo mejor él logra acreditar que el freno lo tenía roto. Claro. Y nosotros todavía no lo conocemos, no tenemos esa información. O que se trabó el acelerador.
Y no tenemos todavía esa información. Entonces va a ser el contexto, los elementos del contexto los que nos permitan a nosotros acercarnos en mayor o menor medida a lo que esa persona en realidad quiso. O que él entró en una emoción violenta y por eso... Pero ahora vamos a esto otro, que es otra figura, ¿no? Antes me gustaría terminar y agotar... La legítima defensa, claro, ¿cómo está penada la legítima defensa? En el hecho, si hubiese sido un enfrentamiento y en el momento del enfrentamiento donde todavía continúa la agresión, se da esto de legítima defensa. ¿Cómo trata el código este caso puntual? Es una conducta permitida. Pasa a ser una conducta permitida. El homicidio, en ese caso, pasa a ser una conducta permitida. Es decir, ¿deja de haber homicidio? No. No, claro. Pero está permitido. En estas circunstancias, lógicamente. Que sea una agresión... No tiene ninguna clase de responsabilidad penal. Claro, no vas preso, que serían los tres casos de los que las tres condiciones de las que hablábamos al principio. Entonces, ni siquiera con un video que muestra cómo fueron los hechos alcanza para decir culpable o inocente. Habrá que hacer ahora peritajes técnicos en la camioneta, por ejemplo. Por ejemplo, y eso va a depender, claro está, de la información que pueda brindar el imputado y lo que pueda llegar a ser una estrategia defensiva. Pero no va a alcanzar, creo que no va a alcanzar con el video mismo. Es más, si uno no sabe lo que pasó antes, utilizar una camioneta de ese porte contra una moto con 2 ocupantes, le diría hasta que es un homicidio calificado. Claro, si no fuera porque uno sabe que lo asaltaron y demás, puede ser un homicidio calificado. Ahora sí, digo, terminamos con esto y vamos a lo que decía Jerry o Cata de la emoción violenta. ¿Qué pasa si la defensa de este muchacho dice, bueno, perdió el control de sí? Claro, así como usted proponía la posibilidad de que se haya, digamos, roto el freno, o sea que existe también la posibilidad de que la emoción violenta justifique de alguna manera su accionar. O hasta qué momento se puede considerar emoción violenta y cuándo no, digamos. En realidad, a diferencia de lo que ocurre con la legítima defensa, la emoción violenta no justifica, porque la legítima defensa permite una conducta y la consecuencia es que no haya pena, no haya responsabilidad penal. La emoción violenta, en cambio, es un atenuante, disminuye la escala penal. Entonces, para que haya emoción violenta, las circunstancias lo tienen que hacer excusable. No va a ser cualquier causa o cualquier situación. Me refiero, una discusión de tránsito, porque alguien a lo mejor me frena de golpe en el semáforo, o porque me frena con el semáforo en amarillo, no me habilita a mí a lo mejor a bajar y golpear y romperle el vidrio del auto o agarrarme a puñete con esa persona. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son excusables. Las circunstancias tienen que permitirme reaccionar de esa manera. Y son supuestos específicos, pero están previstos para los casos de homicidio y para las lesiones. Por ejemplo, digo, una situación en la cual uno puede decir, bueno, ahí pudo haber una emoción violenta. Por ejemplo, hay un ejemplo, y esto lo digo un ejemplo de manual, y es un buen ejemplo también por cómo han cambiado los tiempos. El ejemplo de manual era el hombre que llegaba a su casa y encontraba a su esposa con una amante. Entonces eso lo habilitaba, o era una circunstancia que le permitía reaccionar de esa manera y, por ejemplo, cometer el delito de homicidio en perjuicio de ambos. Por eso digo, fíjense cómo los tiempos han cambiado. Hoy por hoy eso ya no podría encuadrar nunca lo que es un estado de emoción violenta. Pero un ejemplo que sí podemos dar, por ejemplo, es una persona que se encuentra quizás con quien le ha dado muerte a un familiar cercano en ese momento. Uno llega a su casa y ve que el homicida de su familiar está allí. Bueno, esa es una circunstancia que podría llegar a generar o hacer excusable esta reacción. Claro. Ahora en este caso entonces de Rosario, sin querer meternos en el caso en particular, porque no lo conocemos, solo por lo que vemos, decir, me saqué, perdí el control y por eso aceleré, los corrí, los alcancé, subí a la vereda, los pasé por arriba, no parece que pueda alcanzar como para acreditar que hubo emoción violenta, ni mucho menos. Pero bueno, es una... A lo mejor si uno lo toma de esa manera, quizá no, pero hay que ver, quizá esta persona que tiene este dinero dice, este dinero yo lo iba a usar para realizar el tratamiento oncológico de un familiar cercano. Claro, ahí cambia la cosa.
Ahí ya, porque ya no se trata de una cuestión, ya no podemos caer en eso de decir el dinero va y viene. Sí, el dinero va y viene, depende de para qué vaya y para qué venga. Esto lo voy a tratar para hacer un tratamiento oncológico. Si ustedes se lo llevan, y yo realmente voy a intentar recuperarlo por todos los medios posibles. Sí. A mí, déjeme decir algo, déjame, te estaba tuiteando, me sale, tuteando y de golpe te empecé a tratar de usted, no sé por qué, y ahora te tuiteo. Tuiteo. Está bueno esto que estamos haciendo, porque esta charla, por lo menos por dos razones. Primero, para aprender, para saber qué dice el código. Y segundo, para darnos cuenta que no es tan simple hacer justicia. Que el trabajo de un abogado, de un juez, de un fiscal, de los investigadores, no es matemática. Porque yo rápidamente dije, bueno, entonces no hubo emoción violenta, que vaya preso. Englobar todo en un contexto que muchas veces hay aristas que es difícil interpretar y hay que interpretar. Y Alejandro me dice, ¿y si esa plata era para comprar un medicamento oncológico para el hijo? O sea, ahí decís, tiene razón. Entonces, realmente, más allá de lo que diga el código, después está la evaluación y el análisis de los seres humanos, que son los que integran la justicia. Y está bueno entenderlo esto, porque desde afuera todo lo vemos muy simple, blanco, negro, lindo, feo, a la cárcel o afuera, ¿no? Matalo y que no es así. Porque podés cometer una injusticia muy grande, ¿no? Una duda, doctor, que me parece puede estar interesante poder zanjarla es, ¿qué pasa si yo estoy en mi casa, le disparo a un ladrón que entró a mi casa y tiene un arma, y yo disparo adentro de mi casa? ¿Y qué pasa si en vez de estar adentro es afuera? ¿Hay una diferencia, digamos, en el Código Penal? No, no, fuera de la casa, fuera de la casa. O sea, él afuera y yo adentro. Exacto. Sí, en realidad esos son supuestos de lo que se denomina legítima defensa privilegiada. ¿Por qué se le dice legítima defensa privilegiada? Porque el Código presume, da por cierto y por hecho, que se dan los tres requisitos. Es decir, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio utilizado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente. Entonces, yo puedo causarle cualquier daño al agresor, pero hay que distinguir dos situaciones. Una es que en horas de la noche encuentre una persona que quiere ingresar, o que esté, el código, recordemos también, el código 1921, entonces en muchas situaciones que el código, respecto de lo que es una casa, un departamento, o la casa en un country, o en un club privado, son diferentes, ¿no es cierto? Tratemos de adaptarlo un poquito, no seamos malos con el legislador, digo siempre, tratemos de adecuarlo a nuestro tiempo, en la medida en la que se pueda, y en ese caso, yo puedo directamente defenderme y sí, ocasionarle la muerte. Y la otra situación, y esto no requiere una cuestión del elemento de la nocturnidad, sino que alcanza con que puede ser de día tranquilamente, es encontrarme a un extraño en mi casa que ofrece resistencia a retirarse. Es decir, yo llego a mi casa y veo que hay alguien en el patio, puede ser de día tranquilamente, y si le digo, por favor, retírate o llamo a la policía, y esta persona automáticamente se va corriendo, se sube al tapial o salta al tejido o lo que sea, yo no puedo agarrar y dispararle por la espalda en esa situación. Ahora, si esta persona no se va de mi casa y ofrece resistencia, la ley me habilita. Por eso son supuestos de legítima defensa privilegiada. Ahora, si está afuera, por ejemplo, está en la vereda, ya la situación es otra. Porque ¿qué es lo que la ley está intentando proteger? Es decir, alguien que se quiere meter a mi casa, que entra a mi casa, ya sea de noche, o que entra a mi casa y ofrecer resistencia, evidentemente no tiene ni una sola buena intención. La ley presume lo contrario. Pero esos serían los supuestos. Ahora, recién Alejandra preguntaba, esta persona está armada, yo también lo mato. Si esta persona no está armada, no entra nada, es un ladrón que está dentro de mi casa y no se quiere ir, pero no tiene arma, y yo lo mato. ¿Voy preso o ahí también es legítima defensa porque estoy dentro de mi casa y encontré a alguien que no se quería ir y me estaba agrediendo aunque no tuviera un arma en la mano? Claro, es que la agresión es directamente ya por el solo hecho de estar. Por eso la ley presume estos requisitos. Ya está dada la agresión ilegítima. Si alguien ingresa a mi casa y no está armado, yo no tengo que esperar a ver si está desarmado o si el arma que tiene es de utilería, o a ver si vino a robar, a matar, a violar o a lo mejor a buscar
la vianda que me quedó del mediodía para hacerse un sándwich y llevárselo. Claro. Yo no tengo por qué esperar a eso. Y de los medios que tenga a disposición, se busca aquel que genere el menor daño posible. Sin embargo, hay que ver siempre las circunstancias. Yo esto también lo digo siempre en la clase, a ver si nos quedó claro. Una mujer que está en una habitación cerrada contra un hombre que quiere violarla y lo único que tiene a disposición o a mano es un arma. Yo siempre pregunto, ¿puede usarla? ¿Puede disparar y matar a ese hombre en esa circunstancia, en una habitación donde está lejos de la salida? Y hay gente que a veces lo duda. Por supuesto que puede. Porque de lo contrario, este hombre la viola y la mata, o la viola y no la mata, o directamente la viola. Si no, la mujer tiene que decir, entonces yo me dejo violar por... No, tiene un arma. En esa situación, por más de que el hombre no esté desarmado, puede usar el arma. Ahora, vamos a hacer otra vez el contexto. Si este hombre, en realidad de ser una persona entre 30 y 45 años, que esté bien físicamente, se trata de un octogenario que no puede movilizarse por sí mismo, el empleo del arma va a ser excesivo. Claro. La misma situación cambia. Ahora, doctor, esa misma situación que cambia, mi consulta es la siguiente. En el hecho de agresión, ¿cambiaría algo si la persona que conducía la camioneta estaba herida de bala o herida o tenía una agresión física que ya estaba muy complicado? ¿Cambia el tema de la carátula o no lo cambia? No, en principio no. En principio no, ¿por qué? Porque la agresión, en este caso, fue al patrimonio. Al patrimonio porque le sacaron un bolso que tenía dinero. Si asimismo le hubiesen, por ejemplo, asestado una puñalada, hubiese sido también un robo con una lesión. Si le hubiesen disparado en una pierna, también sería una lesión. O si hubiesen querido matarlo directamente. Desde el momento en el que estas personas dejan la escena y se van, la agresión cesa. Entonces todos los casos son iguales en este sentido. Claro. Bueno, hay... imaginarás muchísimos mensajes, y en general el tono es, en definitiva las leyes están pensadas para proteger a los delincuentes. Esa es la mirada mayoritaria. Del derecho, ¿no? También, porque el delincuente a su vez también perdieron la vida. ¿Eran delincuentes? Sí. O por lo menos hasta que se compruebe, pero perdieron la vida. Bueno, yo no sé, ¿qué le decimos a tanta gente que te escucha y dices, bueno, pero en definitiva hay más elementos para proteger al delincuente que para proteger a la víctima del asalto? ¿Qué se le dice desde el punto de vista legal? No, en realidad yo creo que la legítima defensa, cuando se dan los supuestos como corresponden y llevado a la vida diaria, yo creo que está muy bien pensado. Porque en este caso, esta persona de Rosario, me anticipo y ojalá que no, o sea, lo digo en el marco de esta charla, yo creo que va a terminar en un exceso de legítima defensa y va a recuperar la libertad. Estoy casi seguro de eso. Pero ¿qué ocurre? También hay que darle al fiscal los elementos, hay que darle al abogado defensor los elementos, y el juez tiene que tener la posibilidad de, con todos los elementos, tomar una decisión que se ajuste a lo que ocurrió en la realidad y que lógicamente sea prudente. Si es exceso de legítima defensa, ¿no vas preso? En realidad se va a aplicar la figura culposa, y la figura culposa en el caso del homicidio prevé una pena menor a los 3 años de prisión, claro, que puede ser de cumplimiento o ejecución condicional y claro, no va a ir preso. Hay un caso emblemático, doctor, el del ingeniero Santos, año 1990, donde justamente este ingeniero le roban el pasacassette, 2 delincuentes, se los persigue, les dispara en la cabeza, los mata a los 2 y termina siendo juzgado por exceso de legítima defensa, va solamente preso 1 mes, ¿no? Pero dividió a todo el país en su momento en la década del 90. Alejandro, la verdad... Si me permite, hay un dato más. Sí. Al ingeniero Santos le habían robado el pasacassette creo que 20 veces. Sí. Y no es un dato menor. No es un dato menor, porque es lo que uno escucha muchas veces del comerciante que dice, me asaltaron 15 veces en los últimos 2 años. Esa persona ya toma otro tipo de medidas o ya se prepara, de hecho, de otra manera. Por eso no es que la ley está hecha para los delincuentes, de hecho está hecha para el ciudadano de a pie, que somos todos,
que somos todos, formados en derecho o no, que frente a determinadas circunstancias podemos hacer valer nuestros derechos. Alejandro, gracias por atendernos, por este rato. Nos extendimos un poquito, pero realmente está muy bueno el tema, entenderlo, darnos cuenta de un montón de cosas, los mensajes, aquí el mensajero explota, sí. Y realmente es un fiel reflejo de que está todo el mundo prendido a la radio, escuchando con mucha atención, ¿no? Sí, y me parece que también en esto que decía recién el abogado de las 20 veces que le robaron al ingeniero Santos, se da como una situación parecida también a lo que están manifestando los oyentes en este momento, ¿no? Que el contexto del que usted hablaba también, doctor, es que la gente está cansada de hechos delictivos. Quizás no a una misma persona, pero a todos, digamos, en todas las familias hay robos, hay hechos de violencia, y esto también es como que carga un poco el ánimo de la gente, todo lo que está pasando en lo social. Y le quería hacer una última consulta, no sé si puedo, José, que tiene que ver un poco con el juego de lo social en las decisiones que se van tomando. Ayer leía lo que había dicho el fiscal luego de terminar la prisión preventiva para este joven de 25 años, y él hacía un análisis muy interesante que decía que la presión social no puede terminar movilizando la decisión de la justicia. Y me acordaba de lo que pasó acá en Santa Fe con Franco Rolón, que es este taxista que mata a 2 delincuentes en agosto del año pasado, taxista policía, y por ahí planteábamos este debate, si se lo había dejado en libertad por toda la gente que había afuera o no. Y ayer el fiscal respondió, o sea, por más que haya una multitud de gente afuera pidiendo la libertad, la justicia no puede solamente escuchar eso. No, tampoco debe ser fácil abstraerse de todo, ¿no? Porque también son seres humanos, el juez, el fiscal, los abogados. Él decía eso también, él decía, yo formo parte de la sociedad y también sufro los hechos delictivos. Bueno, la verdad que es un tema interesantísimo. Con eso que es, cuando la sociedad pide algo, generalmente los primeros en receptarlo son los legisladores, que son aquellos que modifican la ley en todo caso. Ahora, si la sociedad está pidiendo algo, es un mensaje que no tiene que condicionar al juez, pero que merece ser escuchado. Claro. Esa es mi reflexión. Alejandro, gracias, un abrazo. Por favor, saludos para todos. Hasta luego. Alejandro Ote es abogado, es docente universitario, bueno, explicándonos para entender un poco mejor, porque todos leemos los títulos o vimos el video y dijimos, bueno, esto, aquello, todos sacamos conclusiones en 30 segundos. Todo lo que puede ser analizado, lo que debe ser analizado en un caso así, hasta dónde te puedes defender, cuándo es un exceso de legítima defensa, cuándo podés ir preso por matar a una persona que te agredió y que te asaltó, quizás y que se llevó plata, cuándo no. Bueno, todo para tener en cuenta. Esto está todo escrito en el código, pero después hay un montón de decisiones que se toman sobre la base del contexto. No es lo mismo que estos fueran, por ejemplo, 2.000 pesos sacados recién del cajero automático para ir al súper, que 2.000 pesos para salvarle la vida a un enfermo de cáncer, por decir un ejemplo. Por eso me parece que está bueno que escuchemos, que aprendamos, que entendemos, y aparte darnos cuenta que no todo es tan simple. Sí, hay miles de grises, porque la vida penal. es así. Exactamente. Porque la vida es así, básicamente. 43 minutos pasan desde las 10 de la mañana. Aire de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe.